Pero hay otra. Ahora, el párrafo siguiente, léamelo, alguien. Siguiente es el 2, 1 al 3, ¿no? Porque ¿cuál es el párrafo completo? ¿Dónde comienza este pensamiento y dónde termina? Comienza en el 16 ¿Y termina dónde? en el 2 3. hasta el 3. Ahí termina. Ajá. Ya. ¿Lo leo? ¿Cuándo? Espere. Yo la di. Cójame el libro, por favor. Sí, el libro, por favor. Por favor. Sí, Y donde dice contexto inmediato, comienza a leer de nuevo, por favor, porque ahí hay una información que usted necesita escuchar, saber. Contexto inmediato. Sí. El estudio del contexto inmediato se centra en dos reglas principales. Oiga, el estudio del contexto inmediato se centra en dos reglas principales. ¿Cuáles son esas dos reglas? Primero, ningún versículo puede significar lo que no significa cuando es visto como parte del pensamiento mayor que lo rodea. Páreme ahí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me lo puede explicar? Oiga, se lo voy a leer pausadamente. Primero, ningún versículo puede significar lo que no significa cuando es visto como parte del pensamiento mayor que lo rodea. Ahora, si estamos leyendo un versículo en un párrafo completo, el versículo tiene que ajustarse al pensamiento del párrafo completo. No se puede sacar de ese párrafo, de su contexto. Entonces, si tú lo sacas, ¿qué va a pasar? Se forma una idea preconcebida. Se va a cambiar la palabra. Entonces ya tú cambias. Ya ¿Y es- cuántos ministros no han hecho eso? Y tú, como no tienes el conocimiento, dices, wow, amén, gloria a Dios. Unción, qué poder. Wow, qué mensajote. Eso sucede. ¿O no? Amén. Ok. Siga leyendo lo segundo. Segundo, en la lección 5 aprendimos que el intérprete debe muchas veces pasar por alto las divisiones en versículos para encontrar unidades del pensamiento completas. Completos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que donde nosotros paramos en este párrafo, en este pensamiento completo, ¿dónde paramos? En el capítulo 2, Capítulo 3, versículo 3, ¿verdad? Ya. Entonces, recordemos siempre que la Biblia no tenía versículos y Versículos y capítulos. ¿Está entendiendo esto? Entonces, ¿qué pasa? Los versículos y los capítulos son buenos Pero para la memorización, pero cuando tenemos que encontrar un pensamiento completo, a veces paramos y tenemos un pensamiento a media. Entonces no enseñamos todo el engranaje del pensamiento completo, sino una parte del pensamiento. Y entonces ahí viene un problema porque te puedes equivocar y puedes añadir cosas que la Biblia no está diciendo. Y tiene la tendencia de sacar también los versículos fuera de su contexto de pensamiento porque no tiene el pensamiento completo. Ya. ¿Está entendiendo? Siga leyendo para que usted vea. Estas reglas nos ayudan no solo a evitar la enseñanza de medio pensamiento, sino también de añadir poder y claridad al pasaje que estamos estudiando. ¿Cómo fue? ¿Añadir qué? claridad. Claridad. Miren, yo lo que quiero es que usted sepa cómo estudiar la Biblia. Eso es lo importante. Que usted sepa cómo estudiar la Biblia. Que cuando usted agarre la Biblia, no lo encuentre en un libro extraño. Su lenguaje, se lo encuentre al contrario. Que le sea familiar. Que le sea familiar. Usted ve la diferencia que hay en escuchar una prédica Ya. que usted mismo o usted misma Sí. ponerse a estudiar y a investigar usted. Ahí es que usted aprende, ¿sabía? Y ahora, otra cosa, el estudio tiene que ser sistemático y continuo. Por eso. Amén. No importa. Marte sabrá. Entonces, Yo está ahí. entonces, Si dices la secta, entonces,
recordemos esto, que usted aprende en un estudio sistemático, manejando las herramientas correctas de la hermenéutica. ¿Se recuerda lo que estudiamos? Un poquito, ¿verdad? Se recuerda, ¿verdad? Ok, eso es importante que se recuerde. Pues yo le digo, en su casa practique. Repase Así mismo, repase, practique. lo que le dieron. Practique, 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 practique. Siempre, saque un tiempo, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, como usted quiera, pero practíquelo. Sal fuera. Ok, siga leyendo, mi hermana. Un ejemplo excelente es el pasaje de 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Usted entiende lo que es que ninguna profecía de interpretación privada? ¿Usted entiende eso? Que deberíamos entenderlo todo. No, no es eso. Que no es lo que uno entiende, no que lo que está en la palabra conforme al pensamiento No estamos general. entendiendo. No estamos entendiendo. Yo no entendí. ¿Tú ves? Porque es que la gente lee eso, no, por todo lo que dice, ahí fue. No, cuidado con eso. Hermano, estamos tratando con la palabra de Dios. Hay de aquel que dijo que yo dije sin yo haber dicho. Sí, haber dicho. Aquel que le quito le añade, ¿qué le viene? La plaga que tenga en Apocalipsis, dice la Ay, Biblia. ay, ay. Para ese libro nada más. Ay, Dios, ya. En toda la Biblia. ¿Usted me está entendiendo? palabra. Esto es algo serio, hermano. Las cosas de Dios son muy serias. Las cosas de Dios son muy serias. Porque son eternas. Amén. Ese es el punto. Y a mí, por eso es que yo digo, cuando yo estoy escuchando a esta gente diciendo cosas, yo digo, Dios mío, si ellos supieran lo que le viene. Esta es la vida del hombre. Y con esto no se juega. Pastor, una pregunta. ¿Y qué de las personas que son enseñadas así y que predican así, pero que no lo hacen con la intención de hacer daño, sino que los enseñaron así y así ¿Y enseñan? por qué no se ponen ellos a investigar también? Ya, Porque son es que- gente... Ya, es verdad. Es que no hay excusa. El ser humano inteligente. La imagen de Dios. El ser humano inteligente. Todo tiene que ser cuestionado excepto Dios. Porque Dios no falla. No, Ni se ya, equivoca. amén, amén. ¿Cómo? Tenemos que ser como lo de quienes. De Berea. Oye, mire, de no llegaron. Aleluya. ¿Qué hacía lo de Berea? Que buscaban allá. ¿Y quién era? Ahora, observa. Y Pablo era ¿Y quién era el maestro de lo de Berea? ¿Quién? Pablo. Señores, era el hombre, oye, era el hombre más capacitado en cuanto en el tiempo del Nuevo Testamento. Se sabía la Torah entera. Yo vi la película. ¿Me entiendes? ¿Me dio a entender? Pastor, pero ellos desconfiaban, sí, porque como él no, él por lo que él No, fue no he antes. desconfiado, no he desconfiado, Quería sino estar seguro. para Se verificar aseguraban si lo que bien. están diciendo es verdad. Por de donde él venía, por eso. Yo le estoy diciendo a ustedes, aproveche su tiempo y aprenda bien para que nadie le venga a engañar. Sigan. Para estudiar este versículo en su contexto inmediato, tomaremos los siguientes pasos. Primero, Primero, encontrar el párrafo completo. ya lo hicimos. Segundo, Relacionarlo con el párrafo que lo antecede. también lo hicimos. Tercero, relacionarlo con el párrafo siguiente. ¿Dónde termina, verdad? Anterior y siguiente. Ahora, localizar el párrafo completo, ya lo hicimos, pero siga leyendo, por favor. Aunque es aceptable predicar sobre un solo versículo de las Páreme, Escrituras, ¿cuándo se puede predicar sobre un solo versículo? ¿Cuándo? No tienen conocimiento de Cuando todo el engranaje, usted primero tiene que explicar todo el engranaje y después se toma el versículo. Pero en realidad no se puede predicar así. Bueno, la Biblia dice, y tira por ahí. No. No. Si usted va a predicar de un solo versículo, primero tiene que desarrollar el pensamiento completo del versículo y entonces usted toma el versículo y lo explica. Tiene que tener conocimiento. Dice. Lógico, porque dime. Entonces, ¿para qué estamos estudiando? No fácil, no. Porque yo le voy a decir una cosa. Miren, el estudio es tedioso. Eso no es una tarea fácil. Yo lo reconozco. Y no es de un día para Y otro. a mí me gusta, pero yo lo reconozco. Porque hay que tener paciencia. Mucho. Y tener una mente interrogativa.
¿Me entiendes? Porque tú vas a interrogar la situación, dónde fue, qué pasó, cómo fue, ¿Cuándo? cómo llegó ¿Cómo? todo ¿Dónde? esto. Eso es muy importante. Sigamos. Nunca será aceptable estudiarlos separadamente del pensamiento completo. ¿Está entendiendo? Pero ¿está entendiendo? No puede separar un versículo fuera de su pensamiento completo. Como usted sabe, no, el maquillaje es pecado, el pantalón es pecado, los aretes son pecados, y le viene con esa doctrina, y usted como se lo buscan en las escrituras, usted dice, pero es verdad, está ahí escrito, ¿me entiende? Pero están sacando el versículo fuera de su contexto, del pensamiento, y están sacándolo fuera de su contexto, y están creando una idea preconcebida. Entonces la gente piensa que la Biblia dice eso. Ahora, observa esto. Esa gente que predican acerca del pantalón, de la falda, de los aretes, el maquillaje, la Biblia dice, no le permito a la mujer que enseñe al varón, no le permito a la mujer que hable en la congregación. Sin embargo, en las congregaciones de ellos hay mujeres predicando. Ya. Y mujeres hablando. Entonces baja también la mujer del púlpito. Entonces, ¿qué hacen? Oigan aquí. Entonces, a esos versículos sí le aplican hermenéutica, pero a los otros no. No. Entonces, ven acá, ¿qué pasó aquí? Y ellos también no tienen el mando para, con las cosas. Con las cosas ahí. Entonces, todo. no, pero me doy a entender. Me doy a entender. Entonces le aplicamos un poquito aquí Exactamente. cuando nos conviene y aquí no, porque tú No sabes que les eso conviene, no- déjenlo ahí. Porque casi siempre son feas y no lo están haciendo. Hermana, por favor, así no. Ay, santo. Así no. No, tiene razón ahí. Sí. Hermana, No, Bueno. yo mismo estaba ahí. hermana, pero Dios Pero mío. yo hablo de Sí, mí no, mismo. sigamos, por favor, porque no estamos saliendo por donde no es. En el que se encuentra. Esta es la razón de que todo estudiante serio de la Biblia debe tener una o dos versiones bíblicas que dividan el texto en párrafos. Ahora, usted tiene que tener, hay Biblias que sí Ay, le santo dividen Dios, los párrafos, santo ¿verdad? Pero ahora escuche bien, usted tiene que tener diferentes versiones. Yo mínimo le recomiendo 2 o 3, 4 las que pueda tener. Porque bueno, porque el punto está eso. Escuche esto. Mucha gente no sabe porque nosotros tenemos muchas versiones. Es que los matices, el engranaje de conocimiento que hay en el griego y en el hebreo, no se puede traducir todo de un solo golpe. Entonces, las traducciones nos ayudan a comparar y en el comparamiento, de una u otra manera, tenemos el pensamiento original, aunque la gente no lo encajar las entienda. piezas, Sí, así que- sí, aunque la gente no lo sepa, si tú eres habilidoso, tú puedes entender en realidad a profundidad lo que en realidad está diciendo el Señor en su palabra por medio de las traducciones, juntándolo y viendo cuál es la traducción que más se acerca al estado original del idioma original. Y se va a dar cuenta. Por eso es O importante, sea, usted no recomienda una en concreto, si no tiene varias. 3 o 4, 5, 6, la que pueda. Para Está leyendo comparar. algo, yo tengo otra cosa. No, por ejemplo, el La hermano... que tiene Alberto. Sí, el Alberto, es Tiene bueno. una que no tiene Es la buena. mía casi No, ninguna. esa es textual, eso es Esa es texto. textual. Oiga, ¿Cuál textual. usted regaló a mí? Yo tengo como 10 Biblias diferentes. La textual, no fue. Textual, ¿qué pasa? La textual es una traducción literal. 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 Que habla las ¿Usted qué cosas como así, recomendaría? como Tener son. el- Yo recomiendo todas las que se pueda. Ya. No, porque hay sitios que trabajan con una, ¿entiendes? Dicen, la No, Biblia todas las que Valera pueda. o- Todas las que pueda tener, por eso es buena. Pastor, ¿y la versión Kadosh que le dicen es buena? Úsela también. Úsela también. Yo quiero la Aquí no Kadosh. dice nada. de Ahora, eso. el testigo ¿cómo fue? Testigo de Jehová de los. Y No, esa Biblia, espérate. Si usted va a estudiar para sacar los fallos de ellos y saberlo cómo contraatacarlo, pueda tenerla. ¿Me entiendes? Porque yo tengo una en la casa. Hasta el mamón puede tener si quiere. ¿Me entiendes? Hasta el Corán también. ¿Me entiendes? Sí, Pero, cuando no ya saben. aquí, por favor, el tiempo se me va. Y perdone porque llegué tarde. Pero el punto está, no, aquí, oiga, escucha, Amén. escucha, por favor. El punto está es, si usted va a estudiar para ser un buen expositor en contra de esa Sí, es bueno secta, saber lo que piensa Es Dios. es bueno. otra cosa. Pero yo le recomiendo que tenga diferentes versiones. ¿Me entiende? Diferentes versiones. Es bueno. Sigamos. Aunque puede que no siempre haya un completo acuerdo, estas serán herramientas importantísimas para poder visualizar las unidades completas de pensamiento. Por lo general, las divisiones en versículos deben ser puestas de lado y reemplazadas por las divisiones en párrafos. Mire, yo como recomiendo
que para entender mejor todo un párrafo, es mejor entender todo el libro. Todo el libro, ya. Y eso lo estudiamos. Cuando usted entiende todo el libro, los párrafos le serán más fácil Ya, porque detectar el entiende. pensamiento completo de cada párrafo. Y así se va a evitar dolores de cabeza, que dónde termina, dónde comenzó. Si usted estudia todo el libro, como dijo el hermano al principio, 10 veces o cuantas veces lee el libro, y después comienza a estudiarlo, quién lo escribió, por qué lo escribió, en qué circunstancia estaba, a quién le escribió. ¿Cuál es el contexto del libro? El contexto histórico del libro. El contexto cultural del libro. La gramática del libro. ¿Cuál es el mensaje central del libro? ¿Me entiende? Entonces, eso es importante. Entonces le va a facilitar a usted los párrafos. Sigamos leyendo. La 15. Ya la hicimos, ¿no? Sí, sí. Segundo, ya. Entonces, tal como dijimos en la lección 2, en 2 Pedro 1:20, se enseña que ningún autor bíblico escribió su propia opinión en el texto bíblico. Oyó que su propia opinión Ya. de interpretación privada. Ahora, ¿cómo están escribiendo mucho su propia opinión? O diciendo su propia opinión, ¿cómo? Aislando el Pensamiento. texto fuera del contexto. Entonces ya yo estoy poniendo mi propia opinión. Ya, Cuando añade o quita. Mi también. propia opinión. Sí, Ya. su propia opinión, sacando el texto Entonces, del contexto. ya no es lo que dice la Biblia, es mi En opinión. mi opinión. Usted ve, usted se va a dar cuenta poco a poco. Cuando usted comience y se mete en estos estudios profundos, usted dice, oye, pero es mejor que yo mismo me vaya a investigar porque esto está lleno de locos hoy en día. Porque de verdad, hermano, hay una persona que está predicando y que cosa profunda. Y todo el mundo, amén, gloria a Dios. ¡Ah! ¿Qué mensaje? ¿Qué revelación? Oye, qué iluminación. Y tú que tienes conocimiento, dice, pero ese hombre está diciendo una falsada. Porque eso, la Biblia no apoya eso. Ya. Y a través de estos estudios uno se puede dar cuenta en los puntos donde van falseando o van torciendo ya las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, pero, No y se todo el da mundo, cuenta. y todo el mundo en emoción, y usted tranquilito ahí sentado en la silla. El único que lo aplaude es ¿Qué le Y pasa? ahora viene el lío, ahora viene el lío. No le llegó la unción. Y el predicador No le te llegó la mira. unción a usted, Y el pues. predicador te mira y te dice, y seguro el predicador viene y se turba. increíble. Y dice, no, este no cree, está duro de corazón. Oye, Rompe esa dureza. que está entonces viene la La manipulación. manipulación. Te está endureciendo. Tienes que cederte al espíritu. Oye, Hace de qué es lo que yo estoy hablando. tienes que cederte al espíritu. Ay, ¿Cuál espíritu? ¿Cuál? El otro. no, y si tú dices algo así, hay rebelión. Ah, no, no se puede contar eso. Ah, Yo te voy a buscar hermano, la pantalla. que todo el mundo aplaudiendo. ¡Ah! Y que Y va a venga venir- tú. Y que venga tú y le diga al predicador Eso no es falsante. así, eso no es así. Eso es como... No, espera. Y que tú vengas no, como le hicieron a una, que le llamaron falsante. Y todo el mundo, tuyo, pero en la verdad lo que él estaba diciendo era una falsante. Ah, era una bastante. Pero Pero hasta sí, una persona que no conociera la Biblia sabía que ella estaba hablando mentira. Claro. No, Pero hasta yo que no conocía. no, pero lo que pasa es que la gente que no estudia no conoce. Pero eso Es de igual verdad. que... Hay cosas que uno se fija ahí Porque mismo está hablando sin de uno saber. Ana. Esto lo lleva de ejemplo Pero ahora como- viene el punto, ahora viene el punto. Ana Méndez. Ahora viene el punto de que usted está en contra de eso porque usted sabe que la Biblia lo dice bien, que eso no está bien lo que él está diciendo. Pero los que están ahí le están diciendo, bájalo del púlpito, está loco, sáquelo de la iglesia, un rebelde, un malvado, Sí. no está de acuerdo, tú estás en rebelión, Dios te va a castigar, viene juicio sobre ti. Qué Oye, fuerte, ¿eh? viene juicio sobre ti, te estás rebelando contra la autoridad de Dios. Cuidado. ¿Cómo que? Qué peligro. Cuidado con el ungido de Jehová. Y la gente asustada. No, lo que está diciendo es que no mate al hombre de Dios. Claro. Pero hay que Tiene que cuestionarlo. tener Si te viene con una cosa rara. Yo me levanté de un culto y me salí, sí. Yo no Eso- aguanté. ¿A ti te A ver, pasó? no, hermana, estaban haciendo un show ahí. Yo dije, no, yo no tengo nada que hacer aquí. Vamos, Chao, sigamos. adiós. Sigamos. El versículo 21 repite esta verdad en diferentes palabras. Observe que la confusión
por qué une los dos versículos e introduce una explicación del versículo anterior. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca fue traída ¿por qué? Por voluntad humana. Ni debe ser interpretada conforme a la voluntad humana, sino a la voluntad de a quien que la dio. Amén. Amén. La Biblia es, quiere decir, observe esto. ¿De qué color es la parte exterior? Negra. ¿Cómo usted sabe que es negra? Porque usted la está viendo. No, ella le está diciendo a usted que ella es negra y se lo refleja y usted lo puede ver. Entonces usted está repitiendo lo que ella le está diciendo. Un ejemplo. Así mismo debemos nosotros ir a la Escritura, escudriñar la Escritura hasta que el Espíritu Santo nos dé a entender lo que Él quiso decir. Y entonces nosotros repetir lo que Él dijo. No lo que uno cree. Observa esto. Tengo la última rebelión. La última revelación. La última revelación. Oye, la última revelación. Y todo el mundo esperando la última revelación. ¿No? Está dada la última de aquí, Apocalipsis. No, espérate. Escuchen. ¿Cuál es la revelación? La palabra. La revelación escrita. Ya. Oiga bien, Cristo es la palabra encarnada. Amén. La Biblia es la revelación escrita de la palabra. ¿Están entendiendo esto? Amén. El Espíritu Santo nos da a nosotros iluminación de la revelación palabra. escrita. Amén. De la palabra. Cuando una persona dice, tengo la última revelación, Bueno. Una forma de hablar, ¿no? tenemos que entender eso, es una forma de hablar, pero es correcta. No, quiere decir que el Señor le ha iluminado, le da luz de cierta De parte. cierto. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero esa forma, nosotros no hablamos de iluminación, hablamos de revelación. No. Pero ahora nosotros conocemos la Ahora- diferencia. Ah. Pero muchos todavía. Todavía están en eso. Sí. ¿Verdad? Tengo la última. Yo, bueno, la última. Yo pensaba que tenía la Tengo última. la gente, te tengo la Por última. eso. Te tengo la Es última. como chisme, ¿no? Eso, te tengo la última. Eso No, es lo que yo... aquí, pero siga leyendo para que usted vea. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oye esto, ¿los santos qué? Hombres de Dios. Fueron inspirados. Por el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros tenemos que entender que como la Biblia es su propio intérprete, tenemos que tener las herramientas para poder escudriñar las Escrituras y llegar a la voluntad por la iluminación del Espíritu Santo a lo que Él quiso decir en la inspiración. Amén. Amén. Y así, oiga esto, repetir lo que Él dijo. Y no nos vamos a salir. Y ahí Dios se glorifica. Y ese es el mensaje ungido, ¿sabía? Ya. Ese es el mensaje ungido. Porque usted está repitiendo lo que el Espíritu Santo dijo. Eso está ungido. Que se da como está aquí. ¿Está ungido, sí o no? Sí. Claro. Aquí Pedro está diciendo que la interpretación del profeta no provino de prejuicios humanos, ¿Aló? ¿De qué? de Prejuicios prejuicios humanos. humanos, ¿Qué es un prejuicio? Su propia idea. Los Su propia idea. sino que el profeta fue movido, inspirado por el Espíritu. La palabra traducida como inspirado se usa generalmente cuando se habla de un barco que es empujado por el viento. Hechos 27, 15, 17. Quiere decir que fue el Espíritu Santo que lo llevó a ellos y le da lo que llamamos hoy en día la inspiración de la palabra. Y que el ser humano tiene que estudiarla para descubrir, por medio de la guianza del Espíritu Santo, la verdad que está escrita allí de lo que Él quiso decir. Por eso necesitamos usar las herramientas. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿De dónde lo escribió? ¿A quién le escribió? ¿Cuál es la circunstancia? ¿A quién le escribió? ¿Qué clase de problema tenía? Para evitar los grandes problemas. Es ahí donde viene división.
porque una persona no es guiada por el Espíritu Santo, entonces ese es el problema, porque saca el problema, que saca su propio Conclusión. sí, su idea y desvía de lo que el Espíritu Santo mismo Porque quiere mira lo que decir. hoy en día tenemos Hay diferentes de dominaciones. Ya, Ya. ya. Todo eso lo tenemos. Y dicen que Y aquí es que viene el problema. ¿Cuál es el problema aquí? De que tenemos tantas dominaciones. Porque no Cada sigue quien la línea ha del sacado Espíritu su Santo, propia de que idea. no- Sino que un hombre, lamentablemente, predicó cosas buenas, pero tuvo un punto donde se desligó de la revelación y la iluminación de la revelación como debía ser, y ¡pam! Vino y cayeron en una idea preconcebida, en un prejuicio de hombre. Sigamos. La idea es que el profeta simplemente cooperó arriando las velas. El poder detrás del mensaje era completamente sobrenatural. Implica que el profeta solo fue movido en la dirección que el espíritu deseaba. Green, 1987-91. El versículo 19 describe el mensaje de los profetas como una antorcha que alumbra nuestro camino a través de la noche hasta que el día esclarezca. Espérame, ¿y cómo nosotros vamos a andar en esa luz? Porque aquí es que viene el punto, pongamos atención a esto. La palabra de Dios es luz, ¿verdad? Amén. Amén. Es así. Pero cuando nosotros caminamos en esa luz verdadera, ¿cuándo? Cuando obedecemos la palabra. y eso guiado por el Espíritu Santo. Sí, es verdad, pero tenemos que tener el conocimiento. Cuando tenemos el Como conocimiento el de la Espíritu palabra. Santo lo inspiró, entonces andamos en la luz verdadera. Si no vamos a tener problemas. Conocimiento con la práctica guiados del Espíritu Santo. Sí, pero si el conocimiento es con idea preconcebida, Bueno, entonces ya. eso es lo que quiero decir, porque si hay un virus ahí, sigamos. Y Cristo aparezca como el lucero de la mañana. La pregunta que surge es, ¿por qué Pedro menciona esta verdad particular cuando habla de la autoridad divina de las Escrituras? La respuesta se encuentra en el texto precedente. Veamos si usted puede encontrarlo. Ya, la 16. Espérate, Pedro compara una cosa, dos cosas. Está en el versículo 16, 17 y el 18 y el versículo 19 hasta el 21. Ahí hay una comparación. ¿Cuál es la comparación que él hace? ¿Y cuál es la que él define como, miren, esto es lo que hay? En 16, él dice que ellos han sido testigos oculares. Punto, para mí. Dice Pedro, oiga esto, que la experiencia que él tuvo es buena. Eso es bueno. Pero Pedro dice, pero tenemos la palabra más segura. Profética más segura. Amén. Más segura y mejor que la misma experiencia que yo tuve. De ahí. Como diciendo, aunque ellos vieron a Jesús, eso es lo que he escrito aquí, no vino de mí, sino de él. Pero tenemos la palabra profética, la experiencia es buena. Sí. Pero lo seguro Es es la la palabra profética. La palabra es lo seguro. Vieron la gloria de Cristo. Y eso es lo que dice. Y él está comparando eso y dice, miren, pero esto es lo que es seguro. Yo estuve ahí, yo vi, escuché todo eso. Pero tenemos la palabra profética. Entonces el evangelio no puede basarse en experiencia. Son buenas las experiencias. Esa es buena experiencia. Pero el evangelio está basado en la persona de persona de Cristo Cristo y en su mensaje. Amén. ¿Me debe entender? Vamos a hacer el ejercicio y lo voy a dejar ahí. El 16, en la Biblia, 2 de Pedro 1, 16 hasta el 18, constituye el párrafo anterior al párrafo que estamos estudiando, versículo 19 hasta el 21. Léalo y observe cualquier referencia al retorno de Cristo. Diga, vamos a ver, ¿qué lo hizo? Bueno, yo escribí que el lucero de la mañana, hay que decir,
Es ¿A qué se refiere el lucero de la mañana? a nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero A la ¿quién? venida. A la venida de Cristo. Versículo 17, ¿quién lo hizo? Tenemos, yo puse. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿no? Esa es, tenemos la palabra profética más segura. Hermanos y hermanas, oye, grábese eso. Y con esto lo voy a dejar. Grábese. Está hablando un hombre que vio a Jesús, que tocó a Jesús, que tuvo 3 años y medio con Jesús. Porque Jesús le enseñó la palabra. ¿Usted sabía? Amén. Y él dice, yo tuve esa experiencia, yo estuve ahí, pero tenemos la palabra profética, la palabra de los profetas que es más segura que cualquier experiencia que tú puedes tener. Por eso, cuando una persona tiene esas experiencias, que fue al infierno, que eso está bien, que el Señor lo llevó, que vi el cielo y todas esas cosas, ok, se respeta. Claro. Pero siempre manténgase en la palabra. Amén. Amén. Para que no se salga de la línea de Dios. Entonces, la próxima semana vamos a estudiar, lee el párrafo anterior, y después lee el párrafo siguiente, y después vamos a entrar en el contexto del libro. Que eso es muy importante. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios le guarde. En el nombre de Jesús. Amén.